buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a su programa Todas Nosotras, una producción del Instituto Municipal de las Mujeres. Mi nombre es Zulema Maya y pues seguimos en agosto, seguimos con estos temas tan interesantes de las masculinidades y por qué no, pues hoy seguimos con otro programita, otro nuevo invitado y el día de hoy pues tenemos a Alejandro Anguiano. Alejandro, bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación, de verdad. No, al Es un contrario. gusto. Es un gusto estar aquí en un espacio que he tenido una oportunidad de estar cerca en otros momentos y me emociona eso. Qué bueno, Alejandro. Para nosotros también es un gusto tenerte por acá. Normalmente queremos iniciar o iniciamos con una preguntita como para que las personas que nos están viendo, nos están escuchando, conozcan un poco más a la persona que está aquí sentada el día de hoy. En este caso, pues serías tú, Alejandro. ¿Quién es Alejandro Anguiano? Pues más allá de lo académico, del servicio público, ¿quién es? Para que nos lo conozcan un poquito mejor. Ok. Bueno, justamente veía como otras ediciones de este programa y vi que empezaban con esta pregunta. Sí. Entonces, en estos días estuve así como reflexionando Vamos un a ver poco, cómo. sí, hacia dónde responder. Y lo primero que me llegó en su momento cuando lo escuché es que, bueno, Alejandro Anguiano fue un hijo, porque ya no tengo como la fortuna. Mi madre murió hace 6 años, justamente en el periodo del COVID, Ok. este, eh, de una mujer sola, ¿no? Que pues enfrentó una serie de situaciones que viven lamentablemente en la actualidad todavía muchas mujeres. Eh, Soy hermano también, ¿no? Tengo Cinco. fuimos 4 hombres y 2 mujeres. Ok. Soy el cuarto de los 6. Soy papá, ¿no? Ah, Soy papá de mis 2 hijos, ¿no? Tan amados por mí, Ángel, Eliel, compañero de Jackie, ¿sí? no. Eh, y pues un hombre, ¿no? Construido bajo todos estos procesos de Procesos. socialización eh, que, que busca o ha buscado en el tiempo, pues tratar de reflexionar sobre algunas cosas, de implicarme en otras. Y si me permites decir muy rápido, hace Sí, tiempo adelante, adelante. en otro espacio me decían, me preguntaban cómo llegué yo a esto, ¿no? ¿Cómo Correcto. llegué yo a ¿Cómo estos se temas? inicia? Eh, eh, y igual, la primera respuesta que me surgió fue, yo creo que a partir de mi propia historia, ¿no? Aún cuando he vivido esta masculinidad, no desde fuera del goce de privilegios, ¿no? Nunca exento de haber ejercido algún tipo de violencia, Ujú. eh, eh, pero bajo una realidad, ¿no? En el que las mujeres de mi familia, pues hay antecedentes de experiencias de violencia, de marginación, de exclusión por el tema de la pobreza, y todo lo que esto implica, ¿no? Entonces yo creo que mi historia fue Comienza. fue la manera en la que yo creo que entré a esto, ¿no? Y creo que esto es como que hasta el acercamiento con este tipo de temas, al estar tan relacionados con una experiencia propia, es como que te vas adentrando y te vas sumando un poco más a todo esto, ¿no? Ampliamente, o sea, todo este tema de género, de las masculinidades, el decir, bueno, inicio justamente por experiencia, por mí, por vivencias, creo que te hace aún más, pues como más cercano a esos temas o más involucrado, se puede Sí. decir, ¿no? De Ujú. cierta Sí. manera. Alejandro, sabemos que formaste parte del equipo que inició justo operaciones, que es el Centro Municipal para la Atención y Trabajo con Hombres y Masculinidades, pues más conocido como CEMAT, ¿sí? ¿Por qué se considera justamente tan importante o por qué se consideró tan importante comenzar a trabajar también con hombres que pues ejercen violencia? O sea, y no solamente con con quienes la viven, perdón. Claro, claro, totalmente. Bueno, aquí me voy a remontar un poco como yo empecé en este tema hace ya 18 años, Ok, ¿sí? En aquel tiempo yo trabajaba en Fiscalía, zona norte, ok.
y estaba adscrito a una unidad especializada en investigación de delitos de violencia familiar, delitos sexuales contra la familia y trata de personas. Todavía no se instalaba aquí en Juárez la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra las Mujeres, ¿verdad? La FEM. Y en esta unidad, pues, llegaban como todos los asuntos de violencia, ¿no? Sí. Y de delitos sexuales principalmente. Y en aquellos años, pues parte de mis funciones eran evaluar a estas mujeres víctimas, sobrevivientes de la violencia, que acudían a interponer una denuncia. Algunos ministerios públicos instalaron como un mecanismo no formal, ¿no? Sino como una estrategia de ellas, en el que les pedían a los hombres que acudieran en lo que estaba el proceso de la investigación, porque ni siquiera había llegado a una etapa de judicialización, les pedían que acudieran a firmar una bitácora una vez a la semana, ¿no? Entonces les decían a los hombres que tenían que ir, ¿no? Y al venir la instrucción de una autoridad, pues los hombres lo asumían así como con una mayor responsabilidad. Y me tocó interactuar con algunos hombres que acudían a firmar. Y fue cuando hice una primera propuesta, ¿no? Estando ahí, porque yo pensaba, ya venía conociendo como la experiencia de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes que estaban en estos procesos, y me llamaba la atención que me preguntaba cuál era el alcance en la conducta del hombre con el simple hecho de ir a firmar un cuadernito, ¿no? Exactamente. Entonces hice una primera propuesta y dije, en la medida, porque cuando trabajas en esos espacios, literalmente no te das abasto, No, es ¿no? un Y luego mundo. es un mundo. Y luego te sucede que en ocasiones dices, te llega un caso y dices, no creo que exista otro caso más grave que este. Y va, en el contrario Y de a la disminuir, va la siguiente escalonada, ¿no? semana, otro caso o más casos Híjole. graves, ¿no? Entonces empiezas a vivir muy de cerca como el impacto a un nivel psicosocial que tiene la exposición a la violencia en las mujeres, en las niñas, en las adolescentes. Y me hice esa pregunta, ¿no? O sea, si ya vienen los hombres a firmar en una bitácora, ¿qué pasa si hago una propuesta para empezar a conformar grupos de hombres donde nos reunamos a reflexionar, ¿no? Bajo un modelo de taller en un principio, ¿no? Se diseñaron como algunos temas y fue cuando yo entendí, porque, o sea, ¿qué me llevó a esto, por decirlo de alguna manera, como ya en una propuesta más formal? Conocer la realidad de la que viven las mujeres que sobreviven a la violencia, ¿no? Y estar en contacto con estos hombres que, de alguna manera, el proceso seguía siendo una ventaja para ellos. Porque ellos nada más tenían que ir a poner una Afirmar la firma, bitácora, así como ¿no? de Y las mujeres tenían que dar todas las todo el vueltas que testimonio. fueran posible para dar seguimiento a su denuncia. Tenían en ocasiones ellas mismas que acercar a sus testigos, tenían que hacer una serie de cosas y yo dije, esto está muy disparejo. Todavía no profundizaba yo como teóricamente y demás, ¿verdad? Y fue cuando dije, es necesario trabajar con los hombres. Claro que nunca lo he hecho desde una mirada en el que yo diga, el problema son los otros hombres, ¿no? Sino, los hombres tenemos un grave problema y tenemos que trabajar en ello, ¿no? Por eso me preguntaban en una ocasión cómo era para mí la experiencia de estar en un grupo de hombres y la respuesta que di y que sigo dando es que para mí es como entrar a un cuarto de estos de espejos que ponen en las ferias, ¿no? Porque a cualquier lugar que yo voltee hay un reflejo de mí también, ¿no? De distinta forma, de distinta dimensión, tal vez con algunas similitudes y otras diferencias en cuanto a nuestras historias, pero hay un reflejo de mí también. Entonces ahí fue cuando surge esto, ¿no? Y ya de ahí se viene toda una historia, ¿no? En espacios públicos, en sociedad civil, en espacios comunitarios, que me llevaron en su momento, a partir de la apertura de esta administración, trabajar en colaboración para la creación del CEMAT. De CEMAT. Sí.
Fíjate, es todo va, Sí, bueno, en todo, pero es lo que tú dices, o sea, de cómo me inició, de que nada más, voy a firmar, y es una, volteas el otro cuadro y dices tú, caray, por aquí es un proceso mega largo, o sea, todo lo que lleva, pues se lleva y se lleva a cabo y todo para nada más la persona, el otro, la otra parte, y cómo a raíz de esto surge ya esta propuesta tan, pues, que la verdad hasta ahorita creo que ha sido, pues, una muy buena propuesta, ¿no? O sea, una manera de ver del otro lado, como tú dices, o sea, verte en esos espejos, verte reflejado y decir, oye, también ustedes tienen que llevar un proceso, ¿no? efectivamente, efectivamente. Definitivamente. Y bueno, recuerdo, tengo el dato muy presente, cuando yo empecé con estos espacios en fiscalía, yo empecé con dos grupos, uno en la mañana y uno en la tarde, y tenía que hacer todo un movimiento para generar el espacio, ¿no? Ok, Porque no había un un lugar lugar, destinado para ok. ello y demás. Y empecé con dos grupos, en la mañana eran 3 hombres y en la tarde eran 6. Cuando yo Mm. salgo de fiscalía en el 2015, y se acudían a la semana un promedio de 200 hombres Oh, o sea, a un cómo fue espacio de aumentando. reflexión y demás. Y la experiencia fue muy similar en el CEMAT, ¿no? Ok, Cuando iniciaron. iniciamos en el CEMAT, ¿sí? Recuerdo que llegó un punto en el que dije, ya se tiene que empezar, ya estaba el Ujú. proyecto autorizado por las autoridades, ya estaba todo, ¿no? Y empezamos con muy poquitos hombres, ¿no? Sí, pues es que es Eh, como que difícil también de, ay, sí, ¿cómo? Así, ¿no? Los comentarios no faltaban. con cuestionamientos desde fuera en Ujú. el sentido de que eso no va a Sí, funcionar, los exacto. hombres no tienen esa apertura todavía y Ujú. demás. Y bueno, el SEMAD ahora es un referente, ¿no? Con una cantidad importante de Son. programas, de procesos que se acompañan, de resultados y demás. Y pues Ay, ahí sí, está, ¿verdad? Ahí qué sigue. padre, ¿no? Muy bien. Alejandro, ¿qué relación existe entre la manera, pues, en que se construyen algunas masculinidades y la violencia justamente contra las mujeres? ¿Cómo podemos hablar justo de esta relación sin caer en esta idea de que todos los hombres son violentos? Sí, sí, un modelo explicativo que cuando yo tuve acceso a él me dio y me sigue dando mucha claridad. Y lo voy a tratar de explicar de una manera muy sencilla. Es un modelo propuesto por las doctoras Bosch y Ferrer, y es el modelo piramidal, le llaman ella, ¿no? Ok, Porque sí, mantiene esta estructura de la pirámide. Y en la pirámide se definen como varios escalones, ¿no? Y entonces la doctora Borschiffer, pero para responder a tu pregunta, doy este contexto, ¿no? Y ujú, entonces ellas dicen, en el escalón de base, en la base de todo esto, está el sistema patriarcal, ¿no? O sea, como sistema, es ujú, una estructura, ¿no? Que responde a muchas otras cuestiones de carácter económico, sí, social, político y demás, ¿no? El siguiente escalón es el proceso de socialización diferencial, ¿no? ok, Es decir, lo que ustedes son expertas en ello, hombres y mujeres no se nos socializa de bajo la los misma. mismos mandatos, bajo las mismas expectativas, bajo la misma asignación de roles y demás. Hay una socialización diferencial, ¿no? Ok, Esta socialización diferenciada, dice la doctora Bosch y Ferrer, generan una serie de expectativas. ¿Qué se sí, espera de ti por mm, ser mujer? y ¿Qué de se ti espera de mí por por ser ser hombre. hombre? ¿No? En el siguiente escalón dice, cuando el hombre siente un cuestionamiento frente a este orden que responde a Va, todo lo ajá, anterior, ¿no? Va a hacer uso de la violencia para regresar las cosas al orden que que no ha alterar. interiorizado, Ujú. ¿verdad? ¿Cuál es tu lugar como mujer y cuál es mi lugar como hombre? Y si tú, dice la doctora Rita Segato, que la violencia de género, no, dice que el violentador de género es un moralizador, por decirlo de alguna Ujú. manera, ¿no? Y que lo que hace con la violencia es castigar lo que percibe como un desacato, ¿no? Tú te estás saliendo de la norma. Tú Como no que eso tienes no, no. exactamente. Tu lugar como mujer, bajo esta lógica Ujú. del sistema patriarcal y socialización diferenciada, es un lugar
de subordinación, es un lugar inferiorizado, es un lugar secundario, ¿no? Y si tú cuestionas ese orden a través de una conducta, de una actitud o de alguna expresión, yo tengo la autoridad ¿Verdad? que me otorga este sistema para castigarte y regresarte al lugar que yo creo que es el que te corresponde, ¿no? Que no se mueva nada de Sí. ahí. Y el modelo a mí me da mucha claridad, ¿no? Pero, ¿qué dicen las mismas doctoras Bosch y Ferrer? Y aquí viene la respuesta a tu pregunta. Hay un proceso de filtraje. ¿Qué quiere decir? Y no todos los hombres, ¿no?, se adhieren a este sistema de creencias, aunque seamos socializados por el mismo sistema, ¿no? Pero hay algo que permite, que genera esa especie de filtro, ¿no? Ok. Donde hay hombres que empiezan a cuestionar si este es el rol que yo Que realmente yo quiero realmente asumir quiero hacer. como hombre, si desde este lugar es desde donde yo me quiero relacionar con las mujeres y con otras identidades. Entonces, creo que ahí es donde se encuentra la relación que puede existir y por qué tal vez habrá algunos hombres que vivan este proceso de filtraje, ¿no? No se apeguen a los modelos Al tradicionales, tradicionalismo. ¿verdad? Que se permitan cuestionar, que se permitan cuestionarse y transitar hacia otras formas dice la doctora Susana Covas, a mí me encanta cuando lo menciona, porque dice que esto es un tema de carácter existencial, porque de alguna manera nos permite identificar y reflexionar sobre la forma en la que nos paramos en el mundo, cómo habitamos el mundo. Y desde la forma en la que habito el mundo también incluye cómo me relaciono con las y con los y con las demás. Sí, justamente ahorita lo que lo mencionas, eso del filtraje que está dentro de esa pirámide o dentro de ese cuadro. Hay otros hombres, porque realmente hay otros hombres que pues tienen como que a decir, bueno, yo no me siento tan identificado con estas cosas de este tradicionalismo que llevamos arrastrando, ¿no? Pero justamente, ¿qué papel tienen estos otros hombres en la prevención de la violencia? O también, ¿qué puede hacer un hombre justamente cuando están estas charlas, estos comentarios, pues machistas y que estás presenciándolos en una conducta pues tan violenta que identifica a este hombre y dices, pues estamos en esta charla, tú estás ejerciendo violencia, estás con estos comentarios machistas, o sea, ¿qué pudiera hacer un hombre en esos casos? O qué, de qué manera como que decir, oye, pues yo estoy viendo que tú estás ejerciendo violencia, quizá no física, pero sí verbal o con los comentarios que pues normalmente suelen salir así muy machistas, se pudiera decir. Claro, claro. Bueno, de entrada, esto tiene implicaciones de fondo interesantes porque luego yo menciono quién lo dice porque creo que es Ujú, importante, aunque de repente se me olvide alguno que otro nombre, ¿no? Este, pero, a ver, igual, cito mucho a la doctora Rita Segato porque es alguien que vengo ujú. siguiendo, leyendo y me gustan mucho sus planteamientos. Me hacen bastante sentido, aunque hay algunas cosas que luego ella misma sabe que es provocadora y genera que se le cuestione, pero ella habla, en algún momento ella habló de la masculinidad asociada a un corporativismo, ¿no? Ok. Ella decía, la masculinidad es similar a un corporativo, ¿no? Y pensemos en un corporativo, dice, hay jerarquías, Sí, ¿no? Y hay algo que es fundamental, hay una lealtad al corporativo, ¿no? Yo siempre soy leal leal. a eso. Entonces, ¿qué implica para algunos hombres cuestionar estas prácticas, estas actitudes, estos comportamientos de otros hombres que sean parte de su entorno o no? Implica ser desleal Sí, totalmente. a esta cofradía que también le llama a Sí. esta especie como de hermandad, Hermandad, ¿no? ajá. Ahorita con todo lo de la machosfera ha tomado mucha fuerza, ¿no? Este, estos grupos de hombres que a través de la digitalización, de los discursos y demás, o sea, buscan como retomar esa hermandad, ¿no? Sí, Entonces, esas implicaciones tiene el cuestionar, porque implica asumir que estás siendo desleal a un vamos, sistema sistema.
del cual también eres parte, implica, dice Luciano Fabri también, ser rebeldes de esto, ¿no? O sea, Sí, es rebelarte ante ello, ¿no? Y esto va a traer consigo, pues también una serie de implicaciones, ¿no? Porque claro. salirte de ahí y cuestionarlo e interpelarlo, pues te coloca también en el centro como del traidor, ¿no? Como del desleal, Exactamente. como el que no haces por mantener esta hermandad o esta cofradía, lamentablemente. Y justamente, pues, tienes varios años reflexionando, tienes varios años trabajando justamente en este entorno de masculinidades, pues, con hombres de todo un poco, desde que vienes de fiscalía, como comentabas, hasta, pues, el día de hoy. Pero justamente también, ¿qué ha cambiado o ha cambiado más bien la manera en que te perciben o se relacionan, contigo, pues, hombres y que, pues, reproducen, perdón, modelos de, pues, masculinidades, más homogénicos? Hay como que Sí, fíjate, tuve una experiencia en un espacio laboral donde, como sucede todavía en muchos espacios, ¿no? O sea, eh, eh, pues las posiciones desde donde se toman principalmente decisiones ujú, que se consideran importantes, pues son ocupadas por hombres, ¿no? Y entonces en ese espacio que ya venía yo trabajando todos estos temas y cuestionando, ¿no? Y de alguna manera revelándome ante ello sin, repito, porque creo que es importante decirlo las veces que sea necesario, nunca viéndolo desde fuera, ¿verdad? O sea, sí, siempre nunca dentro. es los otros hombres, no, 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 sino, ujú, a ver, en general. sino también viviéndome parte de ello y generando algunos cuestionamientos. Y entonces había el jefe y, y una de las jefaturas, que también era hombre, cuando yo me acercaba decían, aguas porque ahí viene el policía de género, ¿no? Así Ese como, tipo de comentarios, como ese ajá, tipo de ujú. comentarios. Y entonces yo me acuerdo mucho que una vez le dije, qué bueno que me ubiquen así, no porque yo lo asuma, claro Ajá, que sí, sí, me claro. falta mucho todavía por seguir reflexionando, pero yo lo que les decía es, porque esto quiere decir que ustedes son conscientes, ¿sí? Desde dónde hablan, ¿no? Y Exactamente. que mantienen desde lo que hablan y desde lo que en sus prácticas reflejan, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, ¿qué ha cambiado? Tal vez en la manera en la que lo que te puedo decir es que, eh, y esto también es interesante y desde una lectura de género, eh, los hombres solemos escuchar a otros hombres, Ujú, ¿no? Eh, desde una lectura de género tiene mucho sentido, ¿verdad? O sea, y creo que es donde esta posición de privilegio, ¿no? Puede ser encausada, ¿no? okey, Porque yo tengo la posibilidad de llegar a otros hombres, exactamente. ¿no? Y desde ahí invitar, y desde ahí cuestionarnos, y desde Cuestionarlos. ahí interpelarnos, porque esa es una posibilidad, ¿no? Y creo que eso es algo que yo distingo, ¿no? Okey. Que tengo la oportunidad. Claro, hay hombres que me cuestionan, hay Sí, hombres que me critican, hay hombres para va a los haber cuales comentarios que de todo, como el que acabas de mencionar ahorita de: "Hey, cuidado, ahí viene, hey, cuidado", pero como tú dices, es porque te estás hasta reflejando que realmente, pues, estás tú ahí un sí, poquito mal, es ¿verdad? más bien de cuestionarse. Y Sí. justamente desde esta experiencia, o sea, trabajando con hombres, pues, ya tantos años y todo, ¿qué suele ser esto más difícil o qué suele ser lo más difícil de cuestionar o reconocer cuando un hombre, pues, comienza a reflexionar, pues, sobre sus mismas conductas y sobre la manera que ha aprendido, pues, a relacionarse? Sí, yo creo que lo más difícil, Zule, y hay un ejercicio que luego me gusta mucho hacer, que invita a que los hombres eh, identifiquemos que reflexionemos e identifiquemos de qué privilegios gozamos. Mm, Este, y me llama mucho la atención porque luego hay hombres que dicen, es que cuando ya pasas a la etapa como de ajá, reflexionar y demás, qué les implicó el ejercicio, y hay hombres que dicen, es que fue lo más difícil para mí, o sea,
no encuentro de qué manera, no encuentro qué privilegios tengo, ¿no? Sí, es como que Entonces, se cuestionan y así, sí, creo que esa es la parte como más compleja, sí, ¿no? Y la que más trabajo nos cuesta, porque eh, esa es una característica con el tema de los privilegios, ¿no? El privilegiado, ¿no? No asume que que tiene le tiene privilegios y que privilegios. eso le da una ventaja respecto a otras, ¿no? Entonces creo que ese es uno de las mayores resistencias que a la fecha sigue existiendo. Incluso todo el movimiento de la machósfera, para mí, tiene que ver con una resistencia a el cuestionamiento de los Es privilegios. decir, ¿cuál es? Ajá, ahí está el comentario de privilegios. Sí, Y por ay, eso toda esta, exactamente, y por eso toda esta campaña de desprestigio en contra de los ujú, movimientos de las mujeres, de los feminismos y demás, exacto, porque cuestionan nuestra posición de privilegio, ¿no? exactamente. Y nadie en una posición de poder, ¿no? Porque yo lo he visto mucho en hombres de diversas condiciones y demás, aún un hombre que en la escala, que en una escala se ubique en una posición de mayor desventaja frente a otros hombres por Ujú, diversas condiciones, aún ese hombre tiene un tiene un espacio, espacio. ¿no? Donde ejerce un poder por el simple hecho de ser hombre. Y generalmente Exactamente, este espacio es en casa, con la pareja, con las hijas y los hijos, y exacto. demás. Los espacios públicos, ¿no? Sí, lo Cómo nos solemos ver. relacionamos con los cuerpos de las mujeres en los espacios públicos. Por eso todo este tema del acoso y el hostigamiento que ustedes tanto han trabajado desde el instituto y demás. Híjole, no. Alejandro, creo que sería un tema, bueno, no tendríamos un tiempo así como que límite para terminar porque es un tema bastante extenso. Es por eso que lo hemos querido llevar a lo que va de todo dentro del mes y pues todavía vamos, nos falta cerrar con un programa más. Me gustaría que termináramos pues prácticamente con un mensaje que tú quisieras dar a estas personas, a estos hombres más que nada que nos están viendo, que nos están escuchando. ¿Con qué te gustaría cerrar o un mensaje que les quisieras dar a todas aquellas personitas que nos están viendo? Claro, claro, claro. Muchas gracias. Bueno, voy a cerrar así muy rapidito, no me voy a extender en esto que quiero compartir muy breve. Ahorita estoy trabajando en un proyecto dentro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ok. y parte de uno de los programas que estamos impulsando y que hemos propuesto es un programa que le titulamos Córrele que vamos tarde, hombres universitarios comprometidos con la igualdad. Oh, Y qué padre. entonces el título se me ocurrió a partir de la reflexión y de la cercanía con los procesos de otros hombres, en el sentido de que los hombres vamos tarde en temas relacionados a la igualdad, ¿no? Ok, Y si yo pudiera dejar un mensaje sería en ese sentido, ¿no? ok. Creo que es un tiempo ya en el que asumamos una participación más activa, que asumamos una responsabilidad, no solamente por un bienestar individual, sino por un bienestar relacional y colectivo, porque los hombres solemos trabajar mucho la parte, y esto los grupos de masculinidades y demás, que es algo que yo cuestiono, porque son como muy ombliguistas, ¿no? Ujú. Y dice Miguel Ángel Arconada que nuevo no es sinónimo de bueno, No. ¿no? O sea, entonces, nuevas masculinidades no es sinónimo No, de, no. de- de- de que realmente nos estemos replanteando, ¿no? Exactamente. Porque para mí el foco en el trabajo con los hombres tiene que estar en el aspecto relacional, ¿sí? Claro que hay que ver también por el bienestar y demás, pero yo lo plantearía desde ahí, ¿no? O sea, Ok. necesitamos asumir un mayor compromiso, ¿sí? Porque hemos estado presentes en distintos momentos Ujú. del desarrollo como humanidad, pero en temas relacionados a la igualdad, Sí, no. relacionados a la equivalencia entre hombres y mujeres, vamos No. tarde porque realmente no
hemos asumido esa Muy buen responsabilidad. título, la verdad. Mejor no pudo haber encajado. Te agradezco muchísimo, Anganio, de verdad, por el espacio, Alejandro, por acompañarnos. Agradecemos mucho a la producción, como programa a programa, y pues nuevamente mil gracias. Esperemos poder tenerte nuevamente en otro programa aquí con nosotros, en Todas Nosotras. Con mucho gusto. Sí, gracias, producción, gracias a las personitas que nos vieron un programa más, y pues despide Zulema, que estén muy bien. Recuerda que esto fue Todas Nosotras, todas tenemos algo que decir y nosotras queremos compartirlo. Hasta la próxima.